Hola, bueno, buenos días para todos y para todas. Estamos dando comienzo a una nueva actividad de este ciclo de teleclínicas que coordinamos desde la Universidad de la República en el contexto del proyecto ECO, de COVID prolongado y otras condiciones posinfecciosas. El programa ECO América del Sur, que con la Universidad de la República lleva adelante para el desarrollo de capacidades en la identificación, diagnóstico y tratamiento de los pacientes con COVID prolongado y otras infecciones que tienen síndromes infecciosos crónicos. Hoy contamos con la participación de la doctora Jimena Mesa, que nos va a hablar sobre el rol de la salud ocupacional en el abordaje integral del paciente con COVID prolongado y o fatiga crónica, un abordaje muy importante eh, y una de las cosas más resaltables de las dificultades que nos enfrentamos cotidianamente en el contexto de los cuadros post-COVID que tienen justamente que ver con la salud ocupacional y con el abordaje de las dificultades que muchas personas enfrentan luego de la infección por COVID o por otras enfermedades infecciosas que producen cuadros de fatiga crónica a la hora de poder reintegrarse o poder volver a sus actividades habituales. Así que es una alegría poder contar con su presencia hoy. Les queremos recordar a todos que mantengan la cámara encendida y el micrófono inhabilitado mientras no hagan uso de la palabra. Comentarles que la actividad cuenta con traducción simultánea para español y portugués y que se puede seleccionar el idioma en el menú inferior de la pantalla. Si desean hacer uso de la palabra o hacer alguna pregunta o alguna intervención, les pedimos que levanten la mano para solicitar la palabra o utilicen el chat. Bueno, después de la exposición vamos a abrir una instancia para que las personas puedan intervenir o puedan hacer preguntas o comentarios y así que los animamos a hacerlo. Bueno, nuevamente gracias, Jimena. Es una alegría contar con la presencia de la gente de salud ocupacional. Ya ha estado con nosotros en otras oportunidades porque realmente es un tema de mucha relevancia y que nos ocupa y preocupa. Y así que le damos la bienvenida y le agradecemos nuevamente. Gracias, Mariana. Buenos días para todos. Bueno, como decíamos, la reinserción laboral de las personas que presentan un COVID prolongado y tanto sea con o sin fatiga crónica, representa algunos desafíos para nosotros como profesionales, tanto sea desde el ámbito asistencial como desde nosotros como profesionales de la salud ocupacional en los lugares donde nos desempeñamos, que básicamente son las empresas o los lugares donde los pacientes laboran. Me gustaría empezar con algunos testimonios de pacientes que hemos ido recogiendo, eh, que de alguna manera grafican las dificultades que los pacientes afrontan a la hora del reintegro al trabajo y en su tránsito por el diagnóstico de long COVID, de fatiga crónica, de condiciones asociadas, para poder desempeñarse en su vida diaria y especialmente en el reintegro laboral. Como dice esta mujer de 44 años, que es docente, la enfermedad pone mucha presión, sobre todo incertidumbre, no saber si estaré mejor llegado a cierto punto. Más aún, el pensar en retomar el trabajo me hace pensar si retrocederé en mi progreso de salud. Eh, Se plantean otros aspectos como el costo de vida, la cuenta de luz, gas, todo por las nubes. No podía permitirme seguir de licencia médica. Y ese es un dilema que muchos pacientes afrontan, ¿no? La necesidad de permanecer en convalecencia, en reposo laboral, con certificación médica, pero por otro lado, la merma de sus ingresos derivado de esta certificación médica. Em, para mí ha sido de gran impacto en mi bienestar psicológico también, porque en sí el trabajo es una gran parte de mi vida. Me preparé, entrené durante mucho tiempo, rendí exámenes y yo disfruto mi trabajo. Y este es otro de los aspectos que hacen a la convalecencia por long COVID o fatiga crónica. En esta presentación los voy a usar prácticamente como sinónimos, en tanto se asocian muy frecuentemente, y el abordaje plantea desafíos comunes también. Entonces,
para poner las cosas en contexto mínimamente, tener en cuenta que muchos pacientes que tienen, que transitan un COVID quedan con algunos síntomas que son secuelares. Y muchos de esos pacientes son población laboralmente activa, son gente joven, ¿no? Son trabajadores que son los sujetos que a nosotros principalmente nos ocupan desde nuestra disciplina. Em, los síntomas de fatiga, agotamiento, posesfuerzo, la disfunción cognitiva, la niebla mental que se le suele llamar, los síntomas respiratorios, los temas musculares, el trastorno del sueño, entre otros, terminan afectando la capacidad de trabajo de los pacientes trabajadores. Y incluso plantean mayores necesidades de recuperación, mayores necesidades de descanso, ya sean breves o intercalados a lo largo de la jornada, que no siempre resultan eficaces. Em, los pacientes que afrontan un COVID, un long COVID o una fatiga crónica, eh, sufren gran impacto personal, derivada de la pérdida de ingresos, como de la afectación del crecimiento personal, profesional o a nivel social. Esto más pensando como sociedad, ¿no? En tanto la salud ocupacional es una disciplina de salud pública. Afrontan desempleo, la sociedad a su vez tiene que subsidiar convalecencias que son prolongadas y en muchos casos, en el caso de trabajadores de la salud que adquirieron la infección mientras estaban trabajando, puede plantearse hasta una enfermedad profesional, con el considerable impacto que eso puede tener en la calidad asistencial de los pacientes que esas personas, que esos trabajadores de la salud con long COVID pueden llegar a sufrir. A su vez, el long COVID es una condición que no se ve. Por lo tanto, muchas veces hay como un estigma en los pacientes que tienen esta condición, porque el entorno le es difícil comprender las limitaciones que el long COVID puede suponer, el menoscabo que el long COVID impone a las personas trabajadoras. Em, Todo esto hace que el long COVID impacte de forma muy significativa en la calidad de vida de los pacientes trabajadores. Em, de hecho, el soporte técnico a distintos niveles ha demostrado buenos resultados en el retorno al trabajo y se hace imperativo brindarlo desde todos los ángulos para los mejores resultados y la mejor evolución de estas personas. Eh, de por sí, los pacientes con long COVID o fatiga crónica eh, presentan algunos desafíos, ya sea antes del reintegro laboral, porque muchas veces se ven presionados por volver desde sí mismos, ¿no? Desde sus pares, desde los superiores, los jerarcas, los jefes, eh, pero a su vez también está la duda de que deben afrontar, la carga, digo, que deben afrontar debido a las ausencias, ¿no? Esto de tengo que volver porque mis ingresos están tan menguados de que no puedo sostener mi calidad de vida. Por otro lado, muchos tienen comorbilidades en los que el long COVID interfiere significativamente, o bien adquirieron nuevas comorbilidades, como por ejemplo enfermedades autoinmunes, durante el curso del COVID o del long COVID. Em, una vez reintegrados, como decía recién, es muy común que haya cierta discriminación, que sufran cierta discriminación vinculada a esto de que no se ve y es difícil comprender el bajo rendimiento de estas personas en el lugar de trabajo. Eh, el temor a recaídas está siempre, porque pasamos de un estado de reposo laboral a tener que afrontar las demandas físicas que el trabajo nos impone, físicas y cognitivas. Eh, a su vez, los pacientes con long COVID suelen presentar patrones de eh, mayor exigencia, recaída, necesito recuperarme y es como un ciclo que a veces es difícil de afrontar y que lleva a los pacientes a tener mayores necesidades sanitarias, de consultas más frecuentes, de repente más necesidad de tratamiento farmacológico, de tener que ir más seguido a la farmacia.
en definitiva, les requiere mucha más asistencia sanitaria. Pero además, durante la jornada, esto de afrontarse a cierta carga de trabajo, tanto física como cognitiva, hace necesaria la cuestión de ajustar los objetivos de lo que sí puedo hacer o no puedo hacer, ¿no? Hay que plantearse objetivos realistas a la hora de volver a trabajar, para evitar frustraciones mayores. También hay que empezar a pensar en el manejo de imprevistos, en elaborar estrategias de contingencia que durante la jornada pudieran surgir y que supongan también un menoscabo adicional para las personas. Pueden tener dificultades en ciertas tareas, como por ejemplo tareas que requieren gran concentración, seguimiento de planillas, conciliaciones, atención al detalle. Eso no solo las tareas físicas también, ¿no? Que muchas veces el agotamiento físico los limita a la hora del desempeño de su tarea. Y a lo largo de todo este curso, también el temor a perder el trabajo subyace. Pueden ser incluso víctimas de violencia laboral, derivado de condiciones como esto de que no se ve. Y como ahora vamos a ver después, hay algunas características de los lugares de trabajo que si no se atienden pueden llevar a que el colectivo de trabajadores termine por lo menos discriminando al trabajador afectado, al paciente afectado. Entonces, en esto de empezar a pensar cómo podemos ayudar a los pacientes, trabajadores que presentan fatiga crónica o long COVID desde nuestra disciplina, lo primero que tenemos que pensar es quiénes son los actores que están involucrados en ese abordaje. Sin dudas que el equipo asistencial va a estar, sin dudas que los pacientes también han de ser partícipes, pero acá queremos poner en consideración otro actor que para nosotros es clave, que son los servicios de prevención y salud en el trabajo a través de la instrumentación de medidas laborales que permitan a la persona dar continuidad a la actividad laboral, sostener la actividad laboral, aún estando convaleciente. Y en ese sentido es clave la comunicación entre estos dos actores. Nosotros los médicos de salud ocupacional, que no estamos en el Sistema Nacional Integrado de Salud, que estamos en las empresas, en los servicios de prevención y salud en el trabajo, en el mejor de los casos cuando existen, solo podemos comunicarnos con el equipo asistencial a través del paciente, por ejemplo, y viceversa. Y también queremos brindar el apoyo al equipo asistencial para planificar en forma conjunta la mejor manera de reinserción de esta persona, incluso de sostener el retorno al trabajo. Y acá hay una expresión que, si bien está en inglés, me parece que está buena, que es go slow and go low, que sería como despacito y por las piedras. Planifiquemos el retorno al trabajo de manera pausada, planteando metas pequeñas, que ahora vamos a entrar un poco más en detalle de qué manera, cuáles son algunas estrategias que se pueden instrumentar para planificar el retorno al trabajo de los pacientes con long COVID. Les decía que acá hay medidas que son de tipo general, asistencial, sanitarias, que siempre van a estar apoyadas desde nosotros como médicos de salud ocupacional y desde los servicios de prevención y salud en el trabajo cuando existen. Eh, Se pueden brindar consultas telefónicas en esto de mayores necesidades de atención. Existen grupos de ayuda, brindar una escucha activa siempre rinde, especialmente a la hora de atender las dimensiones sociales del sufrimiento psíquico. También prestar especial atención a la atención de comorbilidades y modificar los factores de riesgo que sí sean modificables, ¿no? En esto de hacer un abordaje personalizado según las características de cada paciente. Y acá es donde nos interesa a nosotros especialmente empezar a considerar la reinserción laboral en el abordaje clínico de estos pacientes. Una de las cuestiones que tenemos que pensar es hasta cuándo certificar. ¿Cuánto va a durar el reposo laboral? Y acá es muy variable y como decía recién, hay tres jugadores que son clave: el paciente, el equipo asistencial y el médico de salud ocupacional, que necesariamente han de estar en comunicación permanente. Entonces,
teniendo en cuenta que cuanto mayor tiempo de alejamiento del trabajo, más difícil es el reintegro, tenemos que empezar a pensar de qué forma es ese reintegro, planificar cómo puede ser ese reintegro y de qué manera lo podemos apoyar para que esta persona se pueda, como decía recién, reintegrar y sostener la actividad laboral sin necesidad de volver a estar certificado. Em, Dependiendo de la tarea que la persona haga, cobra especial relevancia la rehabilitación, ya sea cardiovascular, respiratoria, neuromuscular, del sueño, que esto ha de ser prioritario en cualquier escenario. Eh, Eso lo vamos a apoyar desde salud ocupacional, si bien entendemos que es el equipo asistencial quien lleva la batuta en ese sentido. En cambio, desde nuestra disciplina se pueden instrumentar algunas medidas laborales en el marco de los servicios de prevención y salud en el trabajo cuando existen. Pero, por ejemplo, ajustar la carga y el ritmo de trabajo, la cantidad de tareas que se pueden hacer. Y esto implica, entre otras cosas, reordenar el trabajo, replanificar el trabajo. Nosotros eso podemos tener injerencia en los lugares de trabajo. No solo para alivianarle la carga al paciente, sino para, en esto de alivianarle la carga al paciente, no pasársela a otro y no sobrecargar al resto del colectivo, ¿no? Eh, de repente se puede pensar en un cambio de rol, en un cambio de puesto de trabajo, en adaptación de las tareas. Estrategias tenemos muchas, pero sí me parece importante señalar que esto es una opción en el lugar de trabajo. Eh, Atender la carga física de la tarea. Hay muchas tareas que son físicamente muy demandantes, entonces optar por tareas con menor carga física puede ser una de las estrategias que nosotros apliquemos. La típica notita que solemos recibir, no puede levantar peso, por ejemplo, ¿no? El cómo eso se instrumenta, nosotros lo vamos a ver in situ, pero es una opción también. Ajustar la cantidad de horas y la duración de la jornada. Pensemos, por ejemplo, que de repente el promedio de ausencia laboral ronda los 2 años en los pacientes con long COVID, según algunas publicaciones. Entonces, pedirle que pase de 0 horas de trabajo o casi 0 horas de trabajo a 48 horas semanales es un montón. Entonces, planifiquemos el despacito y por las piedras, también ajustando la duración de la jornada laboral y los horarios de trabajo. Muchos trabajadores son turnantes, muchos pacientes trabajan de noche, muchos pacientes entran a las 6 de la mañana, salen a las 23 horas y de repente el ajustar la hora de ingreso y hora de salida de la persona para incluso pueda llegar mejor a los ómnibus, que capaz cambiaron los horarios, que hay un tema de seguridad también, de a qué horas está en la calle, lo podemos considerar. Pautar descansos breves, intercalados, mayores, también lo podemos considerar. Ajustar el contenido de trabajo y el nivel de concentración que las tareas requiere. Por ejemplo, ponerlos a calcular los salarios que ganan otros cuando la posibilidad de que un error repercuta en otros compañeros es asignarle demasiada responsabilidad, sobre todo por la posibilidad por la probabilidad de que ocurran errores, ¿no? Entonces, eso también lo tenemos que ajustar. También tenemos que considerar nosotros, en los lugares de trabajo, los contaminantes ambientales. Por ejemplo, sabemos que el ruido es un gran distractor. En los lugares ruidosos la concentración es difícil y por lo tanto la probabilidad de errores y de accidentes de trabajo en una persona que tiene un menoscabo a nivel cognitivo vinculado a un long COVID puede ser tremendamente dañino. La probabilidad de ocurrencias de accidentes aumenta bastante. Eh, Considerar la autonomía del paciente trabajador en el lugar de trabajo, darle la posibilidad de que organice sus tareas de acuerdo a cómo se siente, de acuerdo a lo que más le conviene. Por ejemplo, yo sé que de mañana, yo paciente, sé que de mañana estoy más lúcido, entonces aquellas tareas que me son más demandantes, de repente las pongo en las primeras horas y después hago otras. Es decir, tener esa cintura para que el trabajador pueda organizarse de forma relativamente autónoma y cumplir con las responsabilidades que se le asignan de la mejor manera.
enganchado con esto que les decía de los accidentes de trabajo, atender cuestiones de seguridad, la debilidad neuromuscular, por ejemplo, a la hora de tener que subir y bajar escaleras. Bueno, prestemos atención a que las escaleras tengan las barandas, que tengan también las cintas antideslizantes, otros aspectos de seguridad del entorno, de iluminación, ¿no? Aspectos de seguridad del entorno a los que siempre hay que estar atentos, pero sobre todo cuando hay una persona que viene con un menoscabo, más aún. La distancia al trabajo. Eh, Disponer de 1, 2 horas para llegar a trabajar, porque también demoro más en llegar a la parada, porque salir 10 minutos más tarde supone llegar media hora más tarde a los lugares de trabajo, también lo tenemos que poner en la carpeta de consideraciones. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en los casos en que exista posibilidad de un cambio de sede, ¿no? De un cambio de local? Puede ser una opción. Hay que plantearlo. Las opciones de trabajo remoto, teletrabajo, trabajo a distancia. Esto implica a su vez para las empresas y para nosotros como profesionales de la salud ocupacional, atender otras cuestiones como que se le brindan los instrumentos de tecnología necesarios para poder desarrollar su tarea de la mejor manera, por ejemplo. Em, en esto de tratar de estar en comunicación, se hace necesario hacer chequeos periódicos con especial atención a cómo viene evolucionando y qué ajustes va siendo necesario hacer para que esta persona pueda sostener la actividad laboral. Y en esto es clave la referencia y contrarreferencia con el equipo asistencial, que necesariamente va a tener que hacerse a través del paciente, ¿sí? Incluso a nivel de las empresas, ¿por qué no plantear el abordaje de estas personas encuadrado en lo que sería el abordaje de disidencias o discapacidad, como discapacidad transitoria? No tenerle miedo a reconocer que cuando hay diferencias hay que reconocerlas y que hay que abordarlas en forma equitativa. Y encuadrarlo en ese marco puede llegar a ser puede llegar a ser pertinente. Em, El abordaje en los lugares de trabajo requiere el apoyo al paciente trabajador, pero también requiere un enfoque colectivo, no solo desde ajustar la carga de trabajo y redistribuirla en el grupo de trabajadores, por ejemplo, sino también de que el resto de los trabajadores puedan entender que esta persona tiene una condición de salud que le limita las posibilidades de desempeño laboral pleno. ¿Sí? De entender que con enfoque de equidad hay que contemplar las posibilidades de cada uno. Y eso de capacitar, de orientar, facilita la comprensión y la empatía con el compañero. Entonces, nosotros nos planteamos distintos momentos en los que puede ser de utilidad nuestra intervención, desde la salud ocupacional y cuando existen desde los servicios de prevención y salud en el trabajo. Por ejemplo, como apoyo al equipo asistencial en esto de planificar el reintegro, ¿no? ¿Se pueden o no se pueden hacer cosas? ¿Cuánto se puede hacer? Es una persona que tiene una tarea físicamente muy demandante. Comunicarse con el médico de salud ocupacional y viceversa para ver qué adaptaciones se pueden mediar. Previo al reintegro, cuando ya estemos pensando que la certificación médica puede llegar a su fin, bueno, planifiquemos de qué forma se va a reintegrar. ¿Se va a reintegrar en el horario completo? ¿Se va a reintegrar a qué hora? ¿Va a ser turnos? Pensemos. Durante el reintegro, con monitoreo y seguimiento y chequeos periódicos de cómo viene evolucionando, pero también ante cualquier cambio, ya sea en las condiciones de salud de la persona, de la situación de salud de la persona o en las condiciones de trabajo. No sé, pienso, por ejemplo, hay un aumento de carga de trabajo porque hay una importación, por decir algo, o una exportación. Bueno, pensemos en ajustar las posibilidades del trabajador para poder cumplir cabalmente con las exigencias que se le impongan desde el trabajo. Rescatar esto una vez más, que la comunicación es fundamental. A nosotros los médicos de salud ocupacional nos sirve mucho apoyarnos en el equipo asistencial y entendemos que parte de esta teleclínica, uno de los objetivos es
abrir el abanico de opciones a la hora de considerar el fin de la certificación médica y la reinserción laboral de las personas, de los pacientes con fatiga crónica o long COVID a la hora de finalizar la certificación. Y bueno, eh, para reflexionar un poco entre todos, eh, plantear de repente algunas preguntas. Decía recién, ¿cuánto debe permanecer de licencia médica un paciente con long COVID o fatiga crónica previo a su reintegro laboral? ¿Quiénes y de qué manera deben participar en la planificación del reintegro laboral de estas personas? Y si se les ocurre alguna acción, estrategia o herramienta clave que permita favorecer el reintegro laboral de las personas afectadas por long COVID o fatiga crónica. Bueno, la verdad, las preguntas, como siempre, identificando dificultades mayores, sería que tenemos a poner las preguntas, que justo estaba con eso. Muchas gracias, Jimena, la verdad que muy buena, la presentación. Y muy clara y creo que también muy reveladora de dificultades que tenemos a la hora del abordaje. A veces los clínicos tenemos particular dificultad en en eso, en poder identificar todo el gradiente, toda la enormidad de cosas que implica la vida laboral de las personas, en tanto una parte tan importante además de la vida y todo el gradiente que implica que no es estar certificado o no estar certificado, digamos de alguna manera, o de todas las cosas que uno tiene que pensar o programar a la hora de del reingreso a la actividad laboral, este, ya sea a toda la actividad laboral o a parte de la actividad laboral. Este, yo creo, miraba las preguntas un poco que hacías para terminar, y creo que, bueno, son realmente muy difíciles probablemente de poder dar una respuesta para cualquiera de nosotros que sea categórica, en cualquiera de ellas, pero sin lugar a dudas, son las cosas que surgen como dificultad a la hora de encarar el problema de alguna manera, cómo favorecer este reintegro a las personas que tuvieron que interrumpir su actividad laboral. este, y además de mi opinión particular, digamos, yo me llevaba muchas cosas de la charla para la actividad cotidiana, para estos pacientes y para otros pacientes también, de un poco del encare global, ¿no? De cómo pensarlo en etapas, en posibilidades, en que no fuera 0 o 100, digamos, ¿no? En todos los gradientes de opciones que uno puede tratar de incluir a la hora de optimizar de alguna manera el reintegro. Este, También teniendo en cuenta un poco la presión que a veces existe este, para el reintegro 100% o para que la persona, o para definir un reintegro 100%, digamos, ¿no? Este, no Sí, sé. desde los trabajadores lo viven con bastante sufrimiento muchas veces, porque hay como una cuestión identitaria que se pone en, en, en cuando vos le preguntás a las personas de qué trabajás, te dice, por ejemplo, soy docente, soy médico, ¿no? Hay toda una cuestión identitaria que se pone en tela de juicio en esto. Entonces, el hecho de necesariamente, de verse obligados a interrumpir la actividad laboral, ¿no? También atraviesa otras cuestiones que tienen que ver con, con dimensiones sociales, con sufrimiento psíquico, ¿no? De estas personas, que se agrega a los síntomas que el cuadro implica de por sí, o que puede traer aparejado el cuadro. Entonces, acá el paciente tiene que ser clave a la hora de planificar el reintegro laboral, ¿no?
en este debate interno de quiero pero no puedo, ¿no? Pensar en algunas estrategias de contingencia puede llegar a abrir un abanico de opciones que permita esto de no ir de 0 a 100 de la noche a la mañana, como planteabas, Mariana. Este, entonces, también teniendo en cuenta que, como decía, cuanto mayor es el tiempo de ausencia, más difícil es el reintegro, ¿no? Entonces, acá hay que entender que el retorno al trabajo eh, es hasta terapéutico en otros aspectos, ¿no? No solo por la recuperación de el long COVID, de la fatiga crónica, o incluso puede ser los síndromes de sensibilización central, como fibromialgia, por ejemplo, ¿no? Pensar en adaptaciones se hace imperativo, ¿no? Y bueno, y la idea era un poco sembrar la semillita de que hay cosas para hacer, ¿no? Y, y, y pensar entre todos en estrategias que consigan los mejores resultados para la persona, en definitiva. Muchas gracias, Jimena, por la verdad que te interpela bastante en este caso, hablando de long COVID o de síndrome de fatiga crónica, pero uno se enfrenta como clínico una cantidad de veces al reintegro luego de un problema de salud que fue un poco más prolongado o que requirió un periodo de convalecencia más prolongado. Y bueno, cuando esto de la primera pregunta, definir cuándo estaría apto para trabajar y todo lo que te lleva, bueno, a qué se dedica, qué grado de intensidad tiene, precisa su físico o no, la concentración, incluso en muchos problemas de salud. El mismo estrés puede, esto que traías, que los pacientes tienen miedo a tener una recrudescencia o de vuelta una exacerbación, que muchas veces el estrés puede iniciar o gatillar un nuevo empuje. Entonces creo que en esto, en la consulta clínica, nos enfrentamos como muy frecuentemente, y a veces también los tiempos de consulta nos llevan a que el abordaje empático y detenido lo vayas pasando para, bueno, hoy tengo la consulta llena, bueno, en la próxima te veo en 2 semanas y ahí viendo, y muchas veces nos lleva la asistencia clínica a prolongar un poco más porque quizás en ese momento no pudiste evaluar todos estos aspectos. Y algo que me interesaría preguntar o a discutir, ¿cómo uno planificaría un reintegro escalonado, ¿no? No sé, si yo me enfrento a la certificación o a eso, es como de 0 a 100. Entonces, ¿qué herramientas tenemos? Si la empresa tiene esto que vos nombrabas, este equipo de atención a la salud en el trabajo, pero capaz que en otros lados no. Entonces, ¿cómo podríamos planificar esto? Hasta legalmente, pregunto, ¿no? Bueno, si el paciente tiene constancia de que existe un médico de salud ocupacional, buenísimo, que debe tener línea directa o por lo menos le es accesible, digamos, contactar con el médico de salud ocupacional que está en su lugar de trabajo. Si es así, la comunicación a través de referencia y contrarreferencia, notita, es como lo más común. Nosotros desde nuestra disciplina lo que vamos a analizar es qué tareas hace, cuáles son los riesgos a los que se expone, las cargas y exigencias, y en base a eso empezar a pensar cuáles son las alternativas para adaptar las tareas, ¿no? Y de común acuerdo con el paciente también, porque esto nosotros tenemos que hablar con el paciente, pero también tenemos que hablar con el encargado de turno, digamos, para instrumentar estas modificaciones, por ejemplo. Entonces, en esto bueno, conversar en el consultorio con el paciente, de repente tenemos que ir pensando en un reintegro. ¿Hay posibilidades de que no sea de 0 a 100, de que sea 50? Bueno, ahí es donde entra el médico de salud ocupacional y donde a través del paciente intentar comunicarse con el médico de salud ocupacional que está en la empresa. Si no, si el paciente no tiene conocimiento de que exista, puede ir averiguándolo, ¿no? Muchas veces a través de recursos humanos se puede llegar a averiguar. A mí me ha pasado de ver personas que ni saben que estoy en X lugar, ¿no? Que no sabían que existían. Entonces, puede pasar que haya un médico y el paciente no lo sepa. Lo primero sería averiguar. Y si la respuesta es no, no lo hay,
ver de repente a través de la unidad académica si es posible tener una consulta de asesoramiento, ¿no? Desde el punto de vista normativo, ahí las empresas de más de 50 personas, esto es a título, excede lo que era esta ponencia, pero a cuento como respuesta a la interrogante que planteabas, las empresas de más de 50 personas deben tener por lo menos como referente un médico de salud ocupacional, que no es alguien que esté permanentemente en la empresa, de repente es alguien a quien se convoca ante situaciones puntuales, pero bueno, lo primero es averiguar si lo hay y en qué condiciones, ¿no? Y esto lo tiene que hacer necesariamente el paciente, ¿no? Eh, Cuando uno le va a dar el alta a un paciente, también esto de de planificar, bueno, es a 0, es a 50, es a 20, a 70%, lo vas midiendo de alguna manera, como vos decías, te veo en 2 semanas, como que lo vas midiendo también. Y eso, con eso vas ganando tiempo para que a su vez el paciente pueda hacer lo propio en el lugar de trabajo, ¿no? De ir averiguando. Que de alguna manera también eh, lo estás, uno lo termina como poniendo protagonista de su abordaje, ¿no? Eh, no solo es cumplir con el medicamento ABC, ¿no? Sino cumplir con otras indicaciones terapéuticas que quizás sean más abstractas, digamos así, y que solo sean, bueno, necesito ponerme en contacto con el médico de salud ocupacional que asesore a la empresa y a través de una notita puede ser, no sé, anda averiguando si tienen, por lo menos. No, claramente el trabajo conjunto mejora para todos los integrantes del equipo. Lo que a veces está difícil es poder, bueno, primero contar con la posibilidad, segundo con de alguna manera la disposición para poder muchas veces flexibilizar cosas en función de, y también con la otra parte de quitar presión en lo que tiene que ver con el estigma y la discriminación y la vuelta que se genera también para la persona, que muchas veces viene de una licencia prolongada, y eso muchas veces además se condice con que hay veces que otras personas estuvieron sobrecargadas y hay sentimientos de culpa bueno, porque uno forma muchas veces parte de equipos con los que trabaja y sabe que las ausencias generan sobrecarga de otras personas, porque no siempre se cubren esas tareas de la mejor manera. Entonces, muchas veces eso genera dificultades adicionales y sentimientos encontrados en las personas que entendemos que también hacen que muchas veces el reintegro sea dificultoso. A lo que se le suma que eso que hoy comentabas de alguna manera, Jimena, de que no se ve, el COVID prolongado no se ve. Entonces, y muchas veces la medición, también inclusive el diagnóstico es dificultoso y todo lo que tiene que ver con las convalecencias es dificultoso de ver. La gente, yo creo siempre porque la gente, hay mucha consulta porque la gente sigue con tos. Sí, claro, la tos dura luego de un cuadro respiratorio agudo, aunque sea una virosis sin mayor relevancia. No es que la persona pasa a estar un día, dejó de tener fiebre, se siente mejor, pero no está 100%. E interpretar eso o integrar eso de alguna manera a la forma en que de la forma en la que nos reintegramos, que no, eso de no ser 0-100, no siempre es fácil. ¿No? Creo que es en general, pero en algunas situaciones donde además las licencias son más prolongadas y donde no todas las personas tampoco son iguales ni responden igual. Entonces, esa visión también es muy difícil de integrar para que no se genere justamente esto por un lado, ni la sobreexigencia individual o colectiva, digamos, ¿no? De la propia persona, ni del entorno, ni tampoco, por otro lado, la parte, de alguna manera, esta depresión o este estigma, o de alguna manera discriminación por la forma o por el tiempo que le requiere a una persona poder estar nuevamente con toda su energía para poder desempeñar las tareas de la forma que la hacía habitualmente. En los que trabajamos en la salud, además, justamente en la salud se ve muy fuertemente esto de la dificultad que tienen muchas veces las personas eh, en poder desentenderse de la actividad laboral por una enfermedad
o poder reintegrarse de forma paulatina y no 100%. Creo que que probablemente tengamos que trabajar mucho tiempo para adelante en cómo poder realmente hacer que funcione de una manera que esté bien. Porque entiendo también que a veces los propios reglamentos, las propias normas de las instituciones, la propia normativa que tiene que ver con la salud ocupacional dificulta también integrar estos aspectos, ¿no? Que no tienen pensado muchas veces herramientas y hay como que adaptarlas o buscarlas a medida. O bueno, o por lo menos no las conocemos todos, si están disponibles en nuestro país, en Uruguay, y entiendo que en otros países ocurren cosas similares en ese sentido. Pero Sin embargo, sabes que la normativa, una de las cuestiones que pauta, la normativa relativa a los servicios de prevención y salud en el trabajo, por ejemplo, una de las cuestiones que pauta es de adaptar el trabajo a las personas. Entonces, las empresas están mandatadas por normativa a adaptar el trabajo a las personas contemplando su situación de salud. Entonces, ahí hay una obligatoriedad explícita de justamente pensar en este tipo de estrategias, de cuestiones que permitan que la persona, mediando adaptaciones justamente, pueda continuar y sostener el trabajo. Y desde la clínica muchas veces, recién comentabas lo de la tos y yo pensaba, tos, polvo, ¿no? Entonces, si sabes que la persona se desempeña en un lugar que es polvariento y el síntoma prevalente es la tos, eh, de, de, de por sí ya te hace pensar en que quizás el reintegro laboral, por lo menos en un lugar donde va a tener exposición a polvo, no es lo más recomendable. Y ahí la cautela capaz que es un poco mayor. No sé, te pongo un ejemplo práctico de cómo, sabiendo dónde trabaja la persona, tratando, sin entrar en detalles, ¿no? Te dice, trabajo en una barraca de leña. Bueno, sabés que va a hacer fuerza, por ejemplo. ¿No? Sabés que es una tarea físicamente demandante. Trabajo en una calera. Bueno, hay polvo, hay ruido. Entonces, ahí hay cuestiones que ya solo con eso, uno imaginando el lugar donde la persona se desempeña, de alguna manera puede imaginar a su vez cuáles son las exigencias, por lo menos ambientales, que se le pueden estar imponiendo a ese paciente, ¿no? Entonces, y ahí se empieza a armar el puzzle, ¿no? A construir la cosa en forma colectiva. Eh, Pensar un poco más de repente, bueno, por ahora estás con tos, es un lugar polvariento. Bueno, capaz que reforzamos un poco mejor la rehabilitación respiratoria, por ejemplo, hacemos un poco más de fisioterapia, no sé, ¿no? Pero pensar un poco más en ese ir y venir, en ese continuo que es la vida de la persona, ¿no? Eso puede ser un ejemplo práctico de cómo empezar a construir en forma colectiva ese puzzle que ha de ser el abordaje de estas personas, de las personas. sí, no, y pensaba particularmente con el COVID, en todo lo que tiene que ver con la niebla mental y de alguna manera esa dificultad en la concentración muchas veces, o un poco de disfunción cognitiva, hace muchas veces también difícil esta programación, particularmente para algunas actividades, sobre todo también para que la persona pueda reintegrarse y sin esa sensación también de culpa, de eso, el ejemplo que ponías de la liquidación de sueldos, creo que es muy bueno porque además tiene mucho que ver con el entorno y los compañeros de trabajo, ¿no? Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Adelante. Hola, no, estaba siguiendo con detalle, realmente muy buena la exposición, Jimena, y de los desafíos en el tema del trabajador que esté sufriendo las consecuencias de una infección por COVID o otro. Hemos visto muchos trabajadores de frigoríficos posteriores a tener una brucelosis y quedan con una fatiga crónica y con una dificultad de trabajo fisiológico importante, como es el demandante en el frigorífico. Pero me animé a levantar la mano y no quería interferir porque realmente venía muy bien las explicaciones, pero cuando decías, tengo un trabajador que tiene una tos residual y quedó con un cierto problema respiratorio y lo voy a tener que insertar en un lugar donde hay un contaminante químico como el polvo,
no sería lo más adecuado, pero yo quiero pensarlo desde otra perspectiva. Si tengo un contaminante como el polvo, tengo que buscar soluciones también al polvo para los demás trabajadores. Es decir, puede ser un indicador también de decir por dónde tengo que venir a trabajar. Si tengo problema con el ruido, tengo que trabajarlo el ruido, más allá del trabajador que tiene hoy una secuela posterior a una infección crónica como las que estábamos comentando. Digo, me parece que también nos hace pensar en la necesidad de adecuar el trabajo también a los trabajadores sin patología, digo, o sin secuela como tal, porque tenemos que trabajar por un trabajo con control de los contaminantes. Ese es un tema y frecuentemente aparece, como decía Jimena. No, el otro componente que a mí me parece importante es visualizar la certificación médica como un acto médico que tiene que estar estrechamente vinculado al tratamiento y la recuperación que lleva el médico tratante o el equipo tratante del paciente. Tiene que haber un vínculo en el mismo. Y sacar y desterrar el concepto de la certificación como mecanismo solamente de control de ausentismo, que está lejos de lo que es promover el bienestar y adaptar el trabajo al trabajador, como bien decía Jimena. Entonces, la certificación médica puede ser justamente en el marco de una planificación de reintegro, teniendo en cuenta el polo positivo que significa trabajar, integrarte, insertarte laboralmente, sentirte útil, como decía, parte de una sociedad, y además recuperar recursos que se van mermando a lo largo de la certificación en el tiempo, como decía Jimena. Entonces, la certificación vista como un acto médico, en donde estamos valorando la capacidad laboral de la persona, sus secuelas, sus posibles limitaciones y en relación a la demanda del puesto de trabajo, a las capacidades que tiene que tener la persona, planificada y programada, parece ser un acto más que forma parte de aquello que, bueno, clásicamente decimos, el tratamiento es higiénico, dietético, medicamentoso. Lo higiénico es esto, en este sentido, es decir, de adaptar el lugar de trabajo a las capacidades de la persona, haciendo la progresividad y actuando, porque sabemos que el polo positivo del trabajo actúa mejorando, digamos, sus capacidades físicas, psíquicas y sociales de la persona. Entonces estamos contribuyendo al tratamiento desde una óptica que no es la medicamentosa, sino es la higiénica, digamos, en cuanto al trabajo. Entonces eso me parece muy loable, pensar entonces que la certificación es parte de un acto médico de valoración de la capacidad y que aporta elementos para la planificación programada y, como bien decía, en inglés, que no lo voy a decir porque mi inglés es muy malo, de a poquito y paso a paso, pero en articulación. Y por último, quería comentar los servicios de salud en el trabajo que han sido reglamentados desde el 2014 y que progresivamente han sido instalados en los distintos estamentos de nuestro país, siguen descolgados del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y esa es una gran dificultad que tenemos los que ejercemos en el ámbito de la salud ocupacional para darle continuidad e integralidad a las acciones de asistencia y de promoción y prevención en el trabajo de los trabajadores. Es un debe que tenemos en el diseño del sistema de salud. En fin, pero bueno, me parece que va por ahí el pensar en una lógica de referencia y contrarreferencia, como hacía mención Jimena. Muchas gracias, Fernando. Sí, la verdad que es sin dudas a lo que debemos aspirar y trabajar para construir, porque uno mira y realmente eso que comentabas de alguna manera
de que no funcione como control de ausentismo, digamos, la certificación, que muchas veces es lo que termina ocurriendo con frecuencia, por lo menos, o mucha más frecuencia de lo que deseáramos, es una realidad que a veces es difícil de modificar y de hacer de que todos los actores contribuyan a construir esa respuesta diferente, ¿no? Y a esa construcción como parte del acto médico, efectivamente, este, la parte de la certificación en sí misma. Sin, es bueno saber que hay reglamentación que favorece que eso pase. Tenemos que hacer que en los hechos pueda hacerse realmente posible, porque sin lugar a dudas esto genera muchas dificultades para las personas y también para los lugares de trabajo, de alguna manera en esta compatibilización del reintegro cuando eso es posible y de hacer que para todos sea una cosa satisfactoria y que sea exitosa también. eh, y que no genere, eh, bueno, como decíamos, ni presiones innecesarias, ni el estigma y discriminación subsecuente, ni dificultades que hacen que la persona no pueda reintegrarse a sus actividades laborales o la mantengan alejada mucho más tiempo del que podría realmente estar y que eso muchas veces tiene a su vez repercusiones. Inclusive sobre muchos síntomas que tienen que ver con ansiedad y con depresión, que se vinculan muchas veces también y que se suma a esta convalecencia que muchas veces también genera elementos y síntomas vinculados a la ansiedad y la depresión, este, en parte porque es identitario, como decía hoy Jimena, no me sale ni decir la palabra, pero bueno, hace a la identidad de las personas, de alguna manera las personas también se sienten, son de alguna manera en parte lo que hacen y a lo que se dedican, y bueno, y eso también implica que cuando uno no puede o no logra poder efectivizarlo de alguna manera, aunque sea diferente con limitaciones, genera claramente síntomas de la esfera de la salud mental adicionales a los que tienen en sí el no sentirse plenamente bien desde el punto de vista físico, ¿no? Entonces, creo que en esta construcción... Mariana, Sí, adelante, perdón. no, completando tu idea, la profesora Ana María Araujo de la Facultad de Psicología siempre dice, la centralidad del trabajo está en relación a que hace al ser, al tener y al hacer. Son tres funciones centrales en nuestra vida en sociedad. Y bueno, va en esa lógica, por eso es tan importante operar en el tema, como bien decía Jimena, en el reintegro progresivo, pero lo más temprano posible, facilitando la inserción laboral, pero es la inserción social, porque uno al trabajo no viene solamente a realizar la tarea, sino que socializa, colectiviza, comparte. Recordemos todo el impacto que fue la pandemia en los equipos de salud. Uno de los problemas era que no podíamos encontrarnos en aquella mesa previo a la actividad, a la guardia o al entrar en el CTI, porque teníamos que aislarnos y estábamos además con todo el equipo de elementos de protección personal y perdíamos ese momento de intercambio tan importante para los equipos y que repercuten en la salud mental de los mismos y el bienestar de los equipos. Una última cosita y también complementando, tener en cuenta que todas estas adaptaciones, estas mayores necesidades de atención que las personas pueden tener, la mayor necesidad de descanso, etcétera, desde una perspectiva de derechos no deberían, digamos, consumir sus licencias reglamentarias, ¿no? Y eso también es importante transmitirlo a los pacientes, porque ese tipo de conocimiento de derechos los termina empoderando, ¿no? Entonces es importante en el encare tener claros cuáles son los derechos de las personas trabajadoras y que esto de tener que ir al médico o de necesitar mayores descansos, etcétera, que muchas veces es una necesidad impuesta por la condición de salud de la persona, no debería suponer consumirse sus licencias de distintos
tipos, licencias reglamentarias, digamos así. Distinto es si es licencia por ir al médico, por supuesto, horas de consulta médica, eso es diferente. Pero hablamos de licencia anual reglamentaria y similares, licencia por antigüedad, etcétera. Desde una perspectiva de derechos, también es importante que nosotros como médicos le transmitamos esto a los pacientes para justamente orientarlos y asesorarlos de la mejor manera y empoderarlos también. Muchas gracias, Jimena. No sé si Henry quiere. Sí, me adivinaste justo, muchas gracias. Nada, decirle a Jimena que muchísimas gracias, que en un tema tan difícil como ese que venimos abordando ya en el cuarto año, tan difícil de bajar a la tierra, de definirlo, de asegurarle a un paciente que tiene esto. Tú diste un enfoque 100% práctico, 100% con los pies en la tierra, y a mí me encantó, y por lo tanto te estoy muy, muy agradecido. Y también los comentarios de los compañeros, de los coordinadores, de Fernando. La verdad que fue una sesión redondita, muy linda, y ojalá podamos seguir con este nivel. Va a ser difícil, pero bueno, ojalá. Así que Jimena, muchas gracias de vuelta. Gracias. Bueno, cerrando un poco, yo solo quería decir esto que decía la prevención en salud, del ruido y todo eso, también desde el punto de vista de que el trabajador que se va a reintegrar quizás no vuelva a sus tareas, también hay que trabajar en los trabajos, ¿no? Creo que eso es una dificultad que yo pensaba ahora, cuántas veces dijeron, bueno, mejor certificate completo porque si no tengo que ver a dónde vas, o sea, digo, para tenerlo en cuenta. Bueno, y cerrando esta actividad, muchas gracias por la participación. Este, y muchas gracias a los comentarios, la verdad que estuvo preciosa. Tenemos una encuesta en el chat que si pudieran realizar, es un feedback muy importante para nosotros. Comentarlos que nos vemos en 15 días con una nueva actividad. Junio viene bastante cargado y después en julio también viene a la semana. Así que la próxima va a estar súper interesante con un invitado extranjero sobre intestino irritable posinfeccioso y vamos a Sí, déjame tener. poner un poquito acá de suspenso, de revelar el suspenso. El doctor Eamon Quigley es un hombre de una jerarquía internacional del máximo nivel. Fue presidente al mismo tiempo del Colegio Americano de Gastro y de la Organización Mundial de Gastro. Él ha trabajado enormemente en intestino irritable. Es un tema que no le interesa solo al gastroenterólogo, sino que le interesa a cualquier médico que haga medicina general, la atención primaria. Y la conferencia de dentro de 15 días, dentro de 14 días, va a ser la primera que aborda la nueva temática de esta clínica. No es ya COVID prolongado solamente, sino que es trastornos posinfecciosos. Y en este caso hablar de intestino irritable posinfeccioso, que es un tema para todos, no solo para nosotros los gastroenterólogos, para todos de todos los días. Así que esperamos que nos acompañe mucha gente. Muchas gracias. Y bueno, ya cerramos. Saludos para todos. Muchas gracias a todos. Un saludo. Chao.